Buenas noches, queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nuevo programa de Caminos Inexplorados que, como ya sabéis, va al encuentro de la espiritualidad y del amor, y la del ser humano. Ese ser humano que tiene que buscar por el universo, tiene que encontrar la sabiduría que hay, tiene que ser, sobre todo, él, y vivir en el honor de los códigos universales lanzados aquí como valores humanos. El honor es importantísimo para que realmente luego consiga ese baluarte universal. Bueno, pues hoy tenemos otro tema súper interesante, fascinante, que es de la alquimia, nada menos. Está con nosotros Luis Silva Mascuñana, que vamos a hablar sobre el sendero de la alquimia. Buenas noches, Luis. Buenas noches, muchísimas gracias. Tanto que te he llamado hoy tantas veces con el nombre y demás, pero siempre hay algún lapsus, ¿no? Bueno, pues el sendero de la alquimia, un tema súper interesante, profundo y además a la vez que lleva a la sencillez de la vida, ¿no? O sea, es un tema... Bueno, la alquimia en esencia es puro conocimiento, es conocimiento antiguo, ¿sabes? Sobre todo, como digo al principio del programa, agradecer la presencia y más viniendo desde fuera, que has venido de un pueblecito al lado de Mataró, ¿no? Sí, he venido de Llavaneras, pero llevo por una ruta que me ha llevado a Madrid y bueno, y de Madrid pues vengo ahora aquí y de aquí ya me voy para casa. Porque además tu vida es intensa en charlas, conferencias, en talleres, en todo. Bueno, cogí una excedencia de mi trabajo y me dediqué un poco pues a escribir y a dar charlas, conferencias, cursos. Bueno, la verdad es que ha sido un cambio radical en mi vida. Yo creo que un cierto despertar que me ha llevado a ese camino. Además es precioso que todo lo que realmente haces es en beneficio de los demás, ¿no? Pues sí, la verdad es que muchas de las cosas que hago, la mayoría son altruistas, ¿eh? O sea que a partir de aquí... Además, curiosamente, antes de empezar con el programa, aunque lo repitamos luego al final, hay unos talleres, hay unas conferencias, unas charlas en Pinseque. Sí, ¿no? Cada año ya, desde hace varios años, sí. Congreso de Enigmas de la Ciencia, sí. Y será el sábado 24, todo el día, es gratuito el congreso, o sea que invito a la gente que quiera pasar por allí. Solamente hay que llevar algo de comida perecedera porque se va a hacer una donación a una ONG o a la Cruz Roja sobre alimentos no perecederos. O sea, a nadie le puede costar llevar 1 kilo de arroz o garbanzos, lentejas, ¿no? Ese sería el precio de la entrada y van a tener grandes ponentes. Soy muy amigo de Jesús Callejo y es una persona que es una auténtica enciclopedia, o sea que vale la pena escucharlo, ¿no? También estaré yo allí precisamente hablando del despertar de la conciencia. Estaremos por la mañana dando una conferencia allí. Parece que empieza a las 10 de la mañana y debe acabar sobre las 7 de la tarde o las 6 o las 7 o las 8 de la tarde. Pues sobre ese tema precisamente prepararemos otro programa, porque hoy vamos a hablar sobre la alquimia, esa sabiduría ancestral, ¿no? Pues cuando quieras, Luis. Pues empezamos. Yo no sé si hay por aquí una imagen, la primera imagen que os he traído. Esa imagen es lo que nosotros vemos cuando llegamos a la Catedral de Notre Dame de París. Lo primero que nos encontramos en el pórtico la tenemos aquí. Fíjate que llegamos a la plaza, vemos la Catedral de Notre Dame de París, que es impresionante y hermosísima, y lo primero que vemos es esa imagen. Y claro, la gente pasa, la ve, pues nada, ya está, y adiós, ¿no? Si te parece, la desarrollamos un poco. Sí. Fíjate, esta imagen es una señora, esta señora es Sofía. Sofía era la antigua diosa de la sabiduría, de los griegos, y quiere decir sabiduría completa, el antiguo conocimiento que descubrieron los antiguos filósofos y que se fue perdiendo, recuperando, ¿no? Fíjate que está sentada en una silla, esa silla se llama cátedra, viene de cadera, de las caderas donde nosotros aposentamos el trasero ahí, pero fíjate que de cátedra viene la palabra catedral. Claro, en la catedral es la casa del obispo, una de las máximas representaciones de la Iglesia, se sienta en su silla, en su cátedra e imparte conocimiento religioso a sus discípulos, por decirlo de alguna manera, ¿no? A los creyentes. Fíjate, el catedrático también, ¿no? Que se sienta en su cátedra y hace una clase magistral. De ahí viene esa palabra, ¿no? Que está relacionada con el conocimiento, con el saber. Fíjate que lleva un cetro y el cetro lo llevan los reyes. Y un cetro que lleva un rey significa poder. Ya lo sabemos, ¿no? La información y el conocimiento, ¿qué es? Es poder, ¿verdad? Tengo la información, tengo el poder. Fíjate que tiene 2 libros, ¿no? Uno abierto y uno cerrado. ¿Los ves, no? El libro cerrado no lo puedes leer.
El libro abierto sí. Es el conocimiento exotérico y el conocimiento esotérico. De ex para todo el mundo y de eso para iniciados. Si tú buscas en una biblioteca, una enciclopedia, el concepto de esotérico, se va a llevar a la gente una sorpresa, porque el conocimiento antiguo de la palabra esotérico significa íntimo, profundo, conocimiento reservado exclusivamente a iniciados. O sea que cuando entras en la catedral, lo que te está diciendo esta imagen es que ahí dentro vas a encontrar dos tipos de conocimiento. El que cualquiera puede leer, escenas bíblicas, etcétera, etcétera, y luego un conocimiento reservado para los que están tienen la clave de acceso al conocimiento, ¿no? Fíjate, por ejemplo, los ojos, ¿no? Los ojos están cerrados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene conocimiento interior. Conócete no hace a ti falta mismo. ver Claro, externamente, ¿no? Claro, conocimiento, como decía esa inscripción en el templo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás al universo de los dioses, ¿no? Te despertarás y conocerás. Los ojos abiertos sería para el exoterismo. El exoterismo. Que es el externo, ¿no? El conocimiento externo. Claro, eso es el cerrar los ojos y así como los tiene, ¿no? El signo de busca la verdad dentro de ti también, ¿no? Y fíjate los labios, cómo están. ¿Cómo los tiene? ¿Abiertos o cerrados? Sí, cerrados. Los tiene cerrados. Sí, el conocimiento es esotérico, el verdadero, sí, no está para todo el mundo. Fíjate que hay una escalera. Uh-huh. Y claro, por la escalera subimos, ¿no? Subimos grado a grado hacia el conocimiento. Uh-huh. En el mundo de la alquimia, el que llega al final de todo, se le llama adepto. Es decir, significa el que ha conseguido. ¿El que ha conseguido qué? Pues la meta de su trabajo. En la alquimia sería la gran obra, el canon artis, la obra suprema que un ser humano puede hacer en su vida, que sería, en el caso de la alquimia, pues la elaboración de la piedra filosofal, que le ayudaría incluso a trascender. Y bueno, y si no, pues es el conocimiento supremo, ¿no? Subes grado a grado. Hay una frase que me gusta mucho en el mundo de la alquimia, es del siglo XV, y dice, la paciencia es la escalera de los filósofos y la humildad la puerta de su jardín. O sea, la escalera es la paciencia de los filósofos, es decir, hay que ir subiendo poco a poco, por esa escalera, grado a grado, hasta que llegas arriba, ¿no? Y la humildad, la puerta de su jardín. Si quieres llegar arriba, necesitas ser humilde, ¿no? Puro de corazón, es decir, desapegado, desinteresado en las cosas. Yo muchas veces mantengo que cuando el conocimiento, como bien dices, es una escalera que va subiendo poco a poco, luego llegas a un rellano, ahí te paras un instante y vuelves a subir. O sea, almacenar la sabiduría, procesarla, madurarla, y luego ya seguir con y ella, luego ¿no? pues vas siguiendo, ¿no? La verdad es que la alquimia es puro conocimiento, es un conocimiento ancestral, ¿no? Si vemos la siguiente imagen, veremos cómo esa dama que hemos visto, que es Sofía, que en definitiva es la filosofía, fíjate que filosofía es una palabra que está rota en dos, se llama filo, que significa amora, enamorado de, y Sofía significa conocimiento. Por tanto, un filósofo de aquella época antigua es un enamorado de Sofía, es un enamorado del conocimiento. Dedica su vida a intentar descubrir pues, los secretos que mueven el universo, los secretos que mueven la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, el tema de los libros abiertos y cerrados no los tenemos únicamente en la Catedral de Notre Dame de París, está en muchísimos sitios. Esta es una imagen del monasterio de Santa María de Ripoll, que está en Gerona. Es un monasterio precioso. Dicen que es la cuna del saber de Cataluña. Es decir, ahí estudió incluso Silvestre II, que fue era Gerberto de Orillat Silvestre II, el Papa Silvestre II, el Papa del año 1000, que estuvo en el papado desde el 999 al 1003. Era francés y estuvo estudiando ahí. Me parece que estudió el quadrivium, como antes en la universidad era estudiar el trivium y el quadrivium, ¿no? Como trivium eran, digamos, 3 asignaturas y el quadrivium 4. Era como hoy en día el graduado y la carrera universitaria, ¿no? No nos vamos a extender ahí porque si no salimos, ¿no? Pero fíjate, cuando entras en la puerta del claustro, el acceso al claustro de este monasterio, te encuentras a dos personas, una con un libro cerrado y otra con un libro abierto. Aquí vemos la imagen perfectamente, la del libro cerrado. Esto es cuando te encuentras, sales y dices, mira, es lo que me encuentro aquí. Fíjate que está con el dedo señalando. ¿Vale? Nos está diciendo, en los capiteles que tú vas a ver aquí, vas a encontrar dos tipos de conocimiento. Vas a encontrar el conocimiento, pues, para todo el mundo, las escenas de la nieva, etcétera, etcétera, pero luego, si sabes leer, tienes un conocimiento oculto y reservado, ¿no? Y si quieres hablamos un poco de ese conocimiento y en la imagen número 3, pues quizá vamos a desarrollar un poquito, ¿no?, ese tipo de conocimiento. Mira, aquí tenemos otra imagen de Sofía. Esta imagen es un grabado del año 1502.
que Alberto Durero, el gran Alberto Durero, el pintor humanista, le regaló a un amigo suyo que se llamaba Konrad Celtis, era un poeta. Este personaje, Konrad Celtis, había estado en la escuela neoplatónica florentina, al igual que estuvo Alberto Durero, aprendiendo. Ya sabes que en el Renacimiento se recuperan los clásicos, ahí existe la suerte de tener unos mecenas extraordinarios como fueron Cosme de Medici y su hijo Lorenzo de Medici, que son los creadores de la escuela neoplatónica florentina, con un director como Marsilio Ficino, que fue un personaje extraordinario. Qué etapa más preciosa. Bueno, fue de recuperar la historia, de los clásicos, la filosofía de los antiguos, traducciones, Platón, Aristóteles. Sí, sí. O sea, fue algo realmente tremendo, ¿no? Sí, sí. Recuperar la arquitectura. Tras una pequeña oscuridad que hubo, bueno, o gran oscuridad, depende, ¿no? Porque se cambió un poco el conocimiento por la fe en aquella etapa, pero sí, el Renacimiento, sobre todo italiano, fue impresionante. Extraordinario. Bueno, perdona que te he interrumpido, pero era por valorar esa etapa tan hermosa de la historia la verdad humana. Es que vale la pena recuperarla porque fue realmente extraordinaria. Sí. Pues fíjate, ¿no? Le hizo esa imagen, ¿no? Le grabó en una madera. Alberto Durero en madera, es una imagen pequeñita, donde está esa imagen de Sofía, fíjate, ¿no? Y ahí, claro, también se puede leer, ¿eh? O sea, fíjate que los antiguos, cuando utilizaban este tipo de imágenes, lo hacían por dos motivos: para ocultar información, pero como regla mnemotécnica también, porque una imagen se recuerda muchísimo más que las palabras, y por tanto enseñaban a la gente a través de imágenes para recordar la información que recibían, ¿no? Fíjate, aquí no se ve bien, ¿no? Pero nuestra Sofía coronada, porque es poderosa, tiene también su cetro, tiene su corona real, no se ve bien en las palabras, pero a la izquierda de la cabeza pone Filo y a la derecha pone Sofía. Es decir, el conocimiento, el saber antiguo, ¿no? Y en este caso, Sofía tiene 3 libros en su mano izquierda. 3 libros, que son las 3 partes en las que se dividió la antigua filosofía. Se dice que la filosofía antigua la trajo Pitágoras. Pitágoras estuvo 22 años en Tebas. Imagínate, aprendió con los filósofos de su tierra, de Grecia. Se fue recomendado a Egipto. A Egipto, sí. No lo aceptaron muy bien los sacerdotes porque era un extranjero. Dicen que tuvo que pasar hasta por la circuncisión para poder entrar. Estuvo un par de años, creo, ¿no? Muchos años. Muchos por lo menos 22 años sí. allí. Sí. Hasta que le abrieron las puertas, lo aceptaron como uno de los suyos. Pero, claro, ahí aprendió el conocimiento de las escuelas de misterios egipcias. Pero no acaba aquí la historia. Cambises II, el rey de Persia, invade Egipto. Al invadirlo se lleva un montón de sacerdotes, entre ellos se lleva a Pitágoras. Y el conocimiento que había en Persia estaba el mundo del zoroastrismo, el culto al sol, a Ahura Mazda, estaban los caldeos, estaban los judíos, o sea, imagínate, 3 culturas más. Y luego vino aquí a Grecia, pues el tío iba con los conocimientos que había adquirido en Grecia, los conocimientos que había adquirido en Egipto, los conocimientos que había adquirido en Persia. Y aquí se le trató, según dicen los que escribieron sobre él, pues como una especie de semidios, ¿no? Un tío que sabía una cosa extraordinaria, ¿no? Pues dicen que Pitágoras es el que nos trae la filosofía aquí, y esta filosofía la trae dividida en 3 partes. Esas 3 partes, que son los 3 libros que hemos visto en esta imagen antes, y que ahora en otra imagen posterior los vamos a ver más claros todavía, ¿no? Y trajo el concepto de la lógica, el concepto de la física y el concepto de la ética. Fíjate en esta imagen, ¿ves? Esta imagen es del siglo XIII. Es de un libro que se llama Hortus Deliciarium, es decir, huerto de las delicias, y es de una abadesa, Errada de Landsberg. Claro, el conocimiento en el siglo XIII que pudo tener esa mujer no era normal, porque en esos siglos el conocimiento era reservado a los hombres, ya lo sabes, ¿no? Las mujeres eran un residuo que pudieran acceder a este conocimiento. Pues la portada de este libro, vuelves a tener aquí a Sofía sentada en su cátedra, ¿verdad? Y fíjate que tiene una corona, y esa corona tiene 3 cabezas. Y fíjate, si podemos leer, no sé si se verá bien, cada una de las cabezas tiene un nombre encima, ¿verdad? Y esos nombres son lógica, física y ética. Es decir, lo que trajo Pitágoras en el siglo VI, 5 a.C., estamos en el siglo XIII y se ha mantenido. O sea, de alguna manera esos conocimientos fueron pasando los siglos y fueron manteniéndose. Bueno, y el Renacimiento los acabó de reventar, ¿no? Pues mira, resumiendo, el concepto de la lógica, que se entiende como el logos, es decir, primero lógica, razón, ellos pues decían cómo se tenía que pensar bien, hablar bien, etcétera, pero hay un fondo muy importante, porque ¿cuál es la verdadera razón? ¿Cuál es la razón suprema?
Dios, ¿verdad? La mente universal en el mundo antiguo. Lógica viene de logos. Y logos en griego es Dios, ¿no? Sí. Entonces ellos interpretaban a Dios como dándole unas propiedades, ¿no? Y decían, no, Dios es el creador, porque si nosotros existimos es porque hemos sido creados. Es evidente, si no, no estaríamos aquí, ha habido una creación. Y luego decían, bueno, sí, pero hay una creación y hay que mantenerla. Tiene que haber una energía sustentadora que mantenga la creación, porque si no, se derrumba todo, ¿verdad? Nosotros necesitamos de una energía para poder seguir, ¿no? Y hacer nuestras actividades, ¿no? Entonces, claro, esa energía tuvo muchos nombres. Ellos, los griegos, la llamaban neuma, hálito vital, significa fuego, hálito de vida, ¿sabes? Entonces, bueno, pero se ha llamado prana, chi, ki, ruá y tantos nombres, Espíritu Santo. Los alquimistas la llamaban alma del mundo, espíritu del universo. Es decir, ha tenido muchos nombres, esa energía sustentadora de la materia, ¿no? Y por otro lado decían, además es ordenadora. Se estaban definiendo que existía una mente creadora que sustentaba y ordenaba. ¿Por qué las cosas son como son y no son de otra manera? ¿Por qué las cristalizaciones, ya hablamos del mundo de la alquimia, tienen un orden determinado y hacen unas formas geométricas perfectas? ¿Por qué Pitágoras dijo, cuando Dios creó el mundo geometrizó? ¿Por qué vemos la naturaleza, sobre todo la geometría sagrada, ¿no? Como principios, ¿no? Como Phi, ¿no? El principio de Fibonacci está bastante inmerso dentro de la naturaleza. Porque las plantas cuando nacen no nacen rectas, sino que van torciéndose para que todas las hojas puedan aprovechar la cantidad de sol máxima. He visto cristalizaciones, ¿no? Que he desarrollado, hermosísimas. Eso es lo maravilloso de la creación. Claro, todo, el orden. Todo. Yo algunas veces sigues ahora. Yo siempre pensaba que toda la energía que nosotros tenemos como seres humanos, de alguna forma que nos la lanzan, a la vez nosotros también aportamos. Es una aportación porque nosotros también colaboramos con esa energía, ¿no? Por supuesto. Dentro de la energía universal, ¿no? Y la verdad, y sobre el tema dentro de mi ignorancia, soy en esto una ignorancia supina, la matemática y la geometría es la construcción del universo. Sí. Y a través de ahí sale la filosofía. Además, claro. Pitágoras era un filósofo y un matemático puro, ¿no? Sí, Pitágoras tenía dos tipos de discípulos. Tenía los acusmáticos, que eran los del libro abierto. Fíjate la palabra acusmaticoi, acústico, oyentes, eran los que recibían las clases normales. Pero cuando encontraba algunos alumnos a los cuales creía que les podía dar una información más completa, a esos los llamaba aparte y había otra clase. Y esa era la clase de los matematicoi, es decir, de los matemáticos. Pero es que matema en griego significa conocimiento, saber, conocimiento verdadero, ¿sabes? Entonces esa tradición de ese conocimiento verdadero se fue pasando a nivel esotérico, es decir, reservado, y gracias a Dios pues hemos ido manteniendo trazos de ese conocimiento y todavía se puede recuperar una parte. El mundo del Renacimiento, gracias a Dios, recuperó una buena parte de ese conocimiento. Hemos podido conseguir pues los textos de Platón, ¿sabes? Es decir, yo qué sé, Plotino, por ejemplo, del siglo III, que es otro personaje también extraordinario, Plotino. En fin, y eso, cuando lo leemos bien o lo interpretamos bien, o interpretamos un texto de alquimia de una manera correcta, nos abre un mundo nuevo al conocimiento, ¿no? Fíjate, hemos hablado de la lógica, ¿no? Y de lo que ellos entendían por Dios. Bueno, y después hablaban de la física. La física no es la física de hoy. Física en griego es physis, y physis significa naturaleza. Es decir, estamos hablando de Dios, ahora la naturaleza, y se preocuparon por descubrir los misterios naturales, ¿no? Y empezaron a indagar, eran grandes observadores, y observaban la naturaleza, y trabajaron con ella, y descubrieron grandes secretos. Entre ellos, quizá el máximo fue elaborar lo que ellos se ha llamado, ¿no? Y se llama la piedra filosofal, es decir, ese producto que dicen sería capaz de transmutar los metales innobles en metales nobles, ¿no? El plomo en oro, por ejemplo, pero que también, si es capaz de transmutar el reino mineral, y dicen que hace cosas preciosas en el reino vegetal, dándole a las plantas una vitalidad terrible, pues en el ser humano hace lo mismo. También lo transmuta. Transmutar, más allá. Significa transatlántico, es el barco que se va fuera, más allá, y mutar, más allá de una mutación o de una mudación, ¿sabes? Entonces los antiguos descubrieron esos secretos y la alquimia se centró mucho, porque la alquimia es una rama de la filosofía,
Y los verdaderos alquimistas no son alquimistas, son filósofos, así se tratan como ellos, como tales, ¿no? Descubrieron, trabajaron esos secretos naturales. Los alquimistas son filósofos naturales, filósofos de la naturaleza. Y por último, esa otra cabecita que había ahí en ese dibujito de Rada de Landsberg, estaba la ethos, la ética. Es decir, la perfección, o sea, de esas cabecitas tenemos la perfección moral. Antes has empezado hablando del honor, ¿verdad? Y el honor parece que es una virtud que está en decadencia. Y es imprescindible, y es imprescindible en la vida humana, claro, imprescindible, porque a través de ahí vienen todos los vínculos humanos, todos los lazos humanos. La nobleza, sí. El honor. Todo, o sea, la integridad, la dignidad, la educación, que yo hablo mucho del tema es que la educación ahora está desprovista, o sea, realmente de lenguaje que trasciende a través de esa palabra. Claro. La educación es el respeto constante hacia los demás, ¿sabes? Pero bueno, nos desviamos un poco. Es que el tema de las relaciones humanas es fascinante. O sea, el que tú estás comentando ahora ya es supremo, pero luego trasladado a la vida humana, a la vida cotidiana, es donde está precisamente el aprendizaje humano, ¿no? Ahí está filosofías, éticas, todo, ¿no? Incluido, ¿no? Sí. Y aprovecho ya que estoy hablando, al margen del simbolismo de las imágenes, qué preciosas son, ¿verdad? Son realmente extraordinarias. Es para pararse y mirar. Exactamente, son maravillosas. O sea, te entusiasma, ¿no? Te llega al fondo del corazón. Sobre todo cuando puedes leer, no sé si todo, pero una parte, ¿no? Porque claro, es que Sofía, o esta imagen, o la que hemos puesto antes, pero si hemos hecho una pincelada de 1 minuto. O sea, todos los detalles que hay ahí tienen información, que podemos estar hablando media hora con cada imagen, ¿sabes? Es decir, ahí era un cúmulo de conocimiento metido en imágenes, en dibujos, ¿no? Es lo que grabaron en piedra, en fin, es realmente extraordinario, ¿no? De todas formas, si quieres ampliar más sobre la última imagen... No te preocupes, porque no creo que tengamos mucho tiempo más, ¿no? Lo que sí era para dar una idea general, ¿no? De lo que es la alquimia, porque la gente cuando habla de alquimia o habla de un alquimista, yo creo que se piensa un personaje con un gorro que está por ahí haciendo cosas de magia negra, no sé, no tiene nada que ver, ¿no? Es un personaje moderno, el que está enamorado de la alquimia, que ha leído muchísimos textos antiguos. La alquimia es sorprendente porque, fíjate, estamos en el siglo XXI y es que la alquimia ya se conocía antes de Cristo. Por ejemplo, los chinos hablaban de la alquimia y de la posibilidad de un elixir de la eterna juventud, y estamos en el siglo XXI. Es decir, si no fuera algo verdadero, ya habría muerto hace muchos siglos, ¿verdad? Y sin embargo, existe, todavía está. Y hay textos... fíjate, podemos hablar de una alquimia de las civilizaciones, porque la alquimia la hemos tenido en China, la tenemos en la India, en el mundo de los hebreos, en el mundo de los griegos, en el mundo de los romanos, en el mundo de los árabes, en el mundo occidental. O sea, no es que sea una cosa típica de la India o típica de... No. Hay una alquimia de las civilizaciones. Y lo realmente sorprendente es que las bases de la alquimia, las teorías y principios que regulan la alquimia son iguales en la alquimia occidental de la Edad Media, como en la alquimia de los árabes, como en la alquimia de los chinos, como en la alquimia de los indios. Es decir, las bases, los principios son exactamente los mismos, no han sido alterados. Eso es precioso, porque tiene una esencia no variable. ¿Me explico? Y entonces es extraordinario hurgar ahí y aprender ahí, ¿no? Y sobre todo, pues el mundo de la ética. Fíjate que hemos hablado de conocimiento de Dios, que sería la lógica, conocimiento de la naturaleza, que es en lo que nos envuelve y con quien tenemos que estar en comunión con ella, y luego estamos hablando del ethos, ¿no? La perfección del ser humano a través de unas normas morales. Ellos hablaban mucho, desapégate, desinterésate de las cosas materiales, sé observador de ti mismo. Haz las cosas que te nacen con voluntad, ayuda a los demás. Te dicen, si encuentras la piedra filosofal y eres capaz de transmutar en oro, construye hospitales, socorre las calamidades públicas, atiende a los enfermos. Fíjate, Dios, la naturaleza y el ser humano, el que llega ahí, fíjate, ahora me parece que hemos puesto una imagen ahí, también tenemos que tener otra donde el alquimista está esperando en la puerta para poder acceder a ese jardín de los filósofos, ¿no? A ese hortum deliciarium de Rada de Landsberg. Ahí está, sí. ¿Ves? Está con las manos, está esperando entrar ahí, en ese jardín de los filósofos. Pero pacientemente. Claro, está con las... Claro. Pero es que, fíjate, hay 3 cerrojos.
y que son las tres partes de la filosofía. El que puede llegar a desvelar un poco esas tres partes, se perfecciona a sí mismo, ayuda a la naturaleza a perfeccionarse, porque eso es el arte de la alquimia, y contacta de alguna manera con esa entidad superior que sería ese todo, esa unidad o ese todo, como queramos llamarlo. Ese personaje tendrá las puertas abiertas para ir a ese jardín reservado, ¿no? En el mundo de la religión se llama la gloria, estar en la gloria. Bueno, estar en la gloria no quiere decir que estás muy bien, no, estar en la gloria en el significado antiguo quiere decir estar en presencia de Dios y en compañía de los santos, ¿no? Eso es estar en la gloria. De todas formas, es paciente y cuando entre tendrá el beneficio de sustraer la esencia del conocimiento. Por supuesto, ¿no? Y fíjate el resto ahí esperando, que también aquellos allí esperando en el fondo, ¿no? Hay que ser paciente en la vida, muy paciente. Sí, la paciencia es la escalera de los filósofos. Sí. Y la humildad. Sí, la puerta de su jardín, ¿no? La humildad es la base y la sustentación de todas las virtudes morales, ¿no? Como decía Cervantes, ¿no? Sin la humildad no hay nada que hacer. Es decir, no tiene consistencia una virtud si no está sostenida por la humildad, ¿no? Es impresionante. Sí, sí. De la figura que estábamos viendo antes, ¿tienes algo más que aportar? ¿Sobre cuál? ¿Sobre esta, por ejemplo? Sobre esta, pues mira, tienes aquí, está claro, está el muchacho ahí esperando la entrada, ¿no? Está deseoso, ansioso, pero bueno, va a tener que encontrarse también a sí mismo para poder acceder ahí dentro, ¿no? Para tener ese conocimiento. La verdad es que el conocimiento, hay los textos clásicos de alquimia, sobre todo en el mundo occidental, que son los que más he leído, ¿no? Desde el siglo XIII hasta incluso el siglo XX, el alquimista de referencia del siglo XX es Fulcanelli, ¿no? Habrás oído hablar de él, ¿no? El misterio de las catedrales, las moradas filosofales. Pues bueno, tienen ese conocimiento interno es revelado de una manera tremendamente oscura para que nadie pueda acceder si no se esfuerza y si no aprende a desvelar la clave, ¿no? O sea, los textos clásicos de alquimia están escritos en clave. Si no desvelas la clave, no los puedes entender, ¿no? Si no sabes francés, no entiendes francés, ¿verdad? Pues si no conoces las claves de esos alquimistas, filósofos antiguos, pues no puedes entender sus libros, ¿no? Lo que es curioso es que hablábamos del siglo XIII al siglo XX aproximadamente, y el mismo sistema de clave utilizan todos a lo largo de los siglos, ¿no? Tienes que aprender a entender determinados significados que le dan a palabras como, por ejemplo, azufre y mercurio, que no se refiere al azufre vulgar o al mercurio vulgar, sino que son su azufre, como ellos dicen, su mercurio, ¿no? Ellos investigan, indagan dentro de la materia, la retrogradan, es decir, la tiran para atrás, la reincrudan, dice, la vuelven cruda. Tú tienes la materia ahora que está madura como un fruto y hay que ir para atrás cuando era verde, incluso más para atrás cuando era una semilla, ¿no? Y sobre todo lo hacen con el mundo metálico. Lo hacían también con las plantas. Cogían una planta, la quemaban, entonces tenían cenizas, lavaban esas cenizas, filtraban esas cenizas, entonces al filtrarlas te quedaba en el filtro lo más espeso, lo más denso, y lo que pasaba por el filtro era el agua con las sales más sutiles que tenía la planta, y con eso podían extraer esas sales, podían incluso extraer la esencia de las plantas, su aceite, y decían que ahí, cuando ya no podían ir más para atrás ni con el fuego ni con nada, decían ahí está ya la porción última de materia de esa planta, ¿no? Y entonces, claro, decían, ahí está el espíritu de la planta encerrado. Y por eso tiene esas propiedades medicinales, ¿no? Porque tomo la esencia, la chispa vital de esa planta, ¿no? Y los alquimistas trabajaban mucho con los metales, porque decían que si las plantas tenían propiedades medicinales grandes, pues los metales, bien trabajados, porque si no son una toxicidad terrible, pero muy bien trabajados y muy bien limpios, extraían unas medicinas supremas. Especialmente del oro, que decían que como era el metal más noble, pues podían extraer unas medicinas muchísimo más nobles. Y la piedra filosofal, en definitiva, no es más que un oro enaltecido. Es decir, en la filosofía de la alquimia se dice, hay una frase muy bonita, ¿no?, de una conversación entre la naturaleza y un alquimista. Y la naturaleza le dice al alquimista, ayúdame y yo te ayudaré. Ayúdame y yo te ayudaré. Ayúdame a perfeccionarme porque yo no soy capaz, la naturaleza, de hacer la piedra filosofal, sino que para hacerla necesito de tus manos. Entonces, si tú me ayudas a perfeccionarme, a hacer algo mejor de lo que yo puedo llegar a hacer en este mundo, pues vas a tener pues un regalo precioso, porque vas a tener la capacidad de transmutar los metales y vas a tener la capacidad de tener una medicina suprema, ¿no? Y qué poco caso hacemos a la naturaleza. Claro. Ninguno.
O sea, es lo que estás comentando ahora. Yo también siempre he manifestado que las conversaciones con la naturaleza, ¿sabes? Todos esos códigos que tiene, porque vienen de los códigos universales, vienen a través de la naturaleza al ser humano. Claro. Tú ya has lanzado ya el mensaje ya más definitivo, que es la colaboración, ¿no? Es maravilloso cuando realmente penetras a través del sentimiento, de la sensación, en el mundo de estar viendo el árbol, estar viendo la savia dentro del árbol, desde fuera, o sea, estar bien, eso es maravilloso, eso es una conexión. Se pueden percibir cosas extraordinarias en la naturaleza cuando conectas con ella. Sí. Pero eso ya lo dice la ciencia también, ¿no? La afectación del observador en lo observado. Exactamente, y además uno mismo tiene que ser observador y observado. Por lo tanto, fíjate, ¿no? Sí, es realmente precioso, ¿no? Sí, es un mundo fascinante. ¿Tú crees que ahora estamos en una pequeña oscuridad? Porque los estudiantes, el sistema pedagógico va hacia unas materias muy concretas, pero se olvida del verdadero conocimiento, de la intelectualidad pura, no de la inteligencia desarrollada terrenal. Bueno, hay siempre las dos fuerzas, ¿no? Que siempre están, ya sabes, ¿no? Esto es como una báscula del mundo, ¿no? Entonces estamos sometidos a lo que se llama la ley del ritmo en filosofía hermética, ¿no? Las cosas suben y bajan. Los imperios nacen, crecen, se desarrollan y mueren, ¿no? Fíjate, Roma, ¿no? Es decir, España mismo en su momento, ¿no? Todo lo que sube luego tiene tendencia a caer. Y eso pasa en nuestras vidas también, ¿no? Y hemos de encontrar un poco en nosotros mismos ese equilibrio de no dejarnos alterar mucho. No vamos a poder evitar nunca la existencia de ese ritmo, eso es imposible, porque eso va a pasar, no solamente fuera, sino dentro de ti, en tu propia vida. Vas a tener un día una muerte de un familiar, en fin, es decir, van a haber situaciones a lo largo de tu vida pues que te van a alterar de alguna manera. Y la historia está en mantenerse un poco, como dirían, ¿no?, los budistas, en el punto medio, ¿no? Es decir, vale, de acuerdo, pero no dejarme llevar y arrastrarme por esa ola. Entonces la vida siempre ha sido en esos dos polos. O sea, habrá momentos en que la luz tendrá una preponderancia y habrá momentos en que la oscuridad tendrá otra preponderancia. Pero fíjate que siempre la báscula va a tender siempre hacia el equilibrio, ¿no? Ahora me viene a la mente una frase de Paracelso, el gran médico, el gran filósofo, gran alquimista. Fíjate, en muchos de sus grabados que le hicieron, en grabados suyos aparece una frase, parece ser como si fuera su lema. Y estamos hablando del siglo XV, fíjate que estoy diciendo el siglo XV, y esa frase dice: no sea de otro quien pueda ser de uno mismo. No sea de otro quien pueda ser de uno mismo. O sea, una frase que todos los librepensadores podríamos tener de alguna manera, es decir, no dejarnos llevar seamos nosotros mismos, cultivemos nosotros mismos, no nos dejemos llevar no seamos parte de un rebaño, en definitiva, ¿no? Y esto yo creo que hoy en día pues está muy claro, ¿no? Que parece que hay fuerzas que lo que quieren es que el rebaño no se le altere demasiado, ¿no? Es decir, deberíamos tener en el dormitorio, en la pared, 2 o 3 reflexiones para leerlas todos los días. Todos los días. ¿No? Eso hace impregnaciones mentales y nos ayuda eso sería, hombre, en las paredes mancharlas tampoco, pero bueno, pero en un papelito, y así reflexionar. Es importantísimo la reflexión diaria sobre la vida. Además, la vida es maravillosa para vivirla y para tener el conocimiento de ella, ¿no? Por supuesto. Y vosotros, los grandes filósofos, los alquimistas, sois los que nos vais lanzando esos mensajes. Bueno, yo soy un aprendiz de gran filósofo, nada, yo ni me considero maestro ni nada. Yo simplemente, de alguna manera, intento trasladar el mensaje de los antiguos, ¿no? Sus palabras. No tengo nada mío creado, simplemente arrastro el conocimiento pues de los demás para ponerlo de alguna manera y recordarlo, ¿no? Pero ya es importante. Bueno, que tengas ese conocimiento para que lo sepamos en este momento los televidentes, yo mismo. Entonces, bueno, pues es de agradecer, ¿no? Vamos poco a poco llegando. Como siempre hago, voy a leer unas reflexiones, si te parece. Bien. Y luego ya terminas tú el programa, lanzas el último mensaje. Y lo que haremos es otro programa para terminar con este y sobre el otro tema que has comentado antes, porque eres una persona de un conocimiento supremo y eso hay que aprovecharlo. Lo tenemos que aprovechar los televidentes. Está en los libros, solo hay que buscar. Está en los libros, hay que buscar y hay que ser constante. Pero si ya lo tienes directo y además muy bien explicado, pues yo creo que está muy bien. Bueno, para no... A ver. De lo que una persona quiera decir a lo que diga,
de lo que una persona quiera sentir a lo que sienta, de lo que una persona quiera hacer a lo que haga, a veces hay un abismo, excepto que la persona se prepare para ello. Aquel que sabe escuchar ama el silencio. Siento el amor como compañero, siento la sabiduría como alumno y siento la vida como aprendizaje. Medita sobre la amistad y meditará sobre la lealtad, amor y confianza en el ser humano. La diferencia entre un ser humano y otro es su esencia. La afinidad de un ser humano y otro es su lugar de encuentro. Sabio es aquel ser humano que sabe emplear su tiempo. ¿Sabes que tu mirada verá aquello que permita la libertad de tu alma? El árbol en su quietud escucha la voz de la naturaleza. El hombre en su quietud escucha la voz de su alma. Las grandes cosas, los hechos más importantes, se acercan más a la suave brisa que a la impetuosidad del huracán. Bueno, quedan varias, pero en el tiempo vamos a emplearlo contigo, que es mucho mejor. Bueno, precioso lo que has dicho, sí. Y además tiene mucha relación con lo que vamos a tocar ahora. La última imagen, si quieres ya con esto, vamos a cerrar, ¿no? La imagen de Pitágoras, ¿no? Muy bien. Pitágoras nos trajo, pues, la tabla de multiplicar, esa que cantábamos de pequeños en el cole, ¿no? Nos trajo, ahí lo tienes, ¿no? Ahí lo tenemos, sí. Ahí cuando vino de sus viajes, ¿no? Nos trajo la tabla de multiplicar, el teorema de Pitágoras, la geometría sagrada, la música de las esferas. Bueno, nos trajo muchas cosas. Pero también trajo una cosa de la que prácticamente no se habla y que él definía como el arte de dominar la voluntad y la ciencia de despertar el alma. Y entonces, una sola reflexión que está muy relacionada con lo que tú acabas de recitar, ¿no? ¿Cómo se domina la voluntad? A través de la voluntad. La voluntad es fundamental para poder trascender. Es decir, una persona decide ser vegetariano y si pone su fe y su voluntad podrá ser vegetariano. Si una persona decide ser una buena persona o mejor persona, si pone su voluntad en serlo, sabe cómo ser perfectamente una buena persona. Es una escala de grado, ¿eh? Solo hay que ir subiendo en la escala de grado. Por tanto, si una persona quiere despertar esa superrealidad, ¿no? Lo que tiene que hacer es canalizarse, conocer los mecanismos que necesita para ir a la trascendencia. Primero es creer y después ponerle fuerza de voluntad. ¿Necesitas ser más humilde? Pues canalízate hacia la humildad, ¿no? Y la ciencia de despertar el alma, que es fundamental. ¿Cómo se despierta el alma? Si el alma dicen que es puro amor porque Dios no es más que amor, como decían los sufíes, ¿no? Es la fuerza que mueve el universo, pues lo que hay que hacer es aprender a amar. Porque no sabemos amar, como decía Marsilio Ficino en un libro de Amore, ¿no? Sobre el amor. Dice, no sabemos amar. Es decir, hay que amar desinteresadamente, desapegadamente, hasta morirse. Y entonces cuando se produce eso, cuando hay una fuerza de voluntad inmensa hacia ese camino y hay esa capacidad de amar extraordinaria, innata, el despertar se puede producir. Es científico, es algo científico. Solo hay que conocer las formas, tener la fe y las ganas para llegar. Las claves. Las claves. Claro. Antes de terminar, que ya estamos a punto de terminar, recuérdanos lo de Pinseque. Pinseque, sábado, sí. 24 de noviembre, si no recuerdo mal. Me parece que empieza a las 10 de la mañana, acabará sobre las 7 o las 8 de la tarde. Sí. Hay varios ponentes, entre ellos voy a dar una conferencia sobre el despertar de la consciencia. Es decir, básicamente lo que nos enseñó Pitágoras, que Pitágoras no escribió, escribieron los discípulos de él algunas de las cosas que enseñaron. Pues allí nos veremos, acordaros de que los que vayáis tenéis que traer algo de comida perecedera porque es un congreso solidario, no hay que pagar entrada, pero por lo menos dejar algo de unos comida. Pasteles también. Bueno, sí, que dejar pasteles, pero bueno. No perecedera, ¿eh? Porque si no... Bueno, pues Luis Silva, muchísimas gracias por esta divulgación tan preciosa, tan maravillosa que has hecho, tan profunda, y que nos abre el conocimiento, o sea, nos abre por lo menos saber que realmente hay mucho que aprender y hay una base que tenemos que partir de ahí. Y antes, cuando hablabas de la voluntad, yo creo que voluntad, riesgo y valor imprescindibles para caminar por la vida. Por supuesto, eso si es no, indispensable. No hay nada, ¿no? Es indispensable. Agradecértelo otra vez, además que has venido de fuera, a los televidentes, lo que siempre manifiesto, las personas que vienen nos instruyen, nos enseñan, nos dan un camino a recorrer para reflexionar y saber que la vida es mucho más que tomarnos un café, aunque el café también vaya bien. Así que muchísimas gracias, Luis, un placer de nuevo, estar aquí. Gracias a los televidentes y muy buenas noches.